Hola queridos amigos y amigas, noctámbulos insomnes que andan deambulando como pasajeros de la noche y se han topado con este podcast. Hoy, capítulo 34. Particularmente nos referiremos a una de las cuestiones más controversiales a lo largo del pensamiento del hombre, porque hoy hablaremos de la realidad. La realidad es el conjunto de todo lo que existe, distinguiendo entre lo que es independientemente de mi percepción y lo que es construido o interpretado por mi mente. La realidad que percibo es entonces una construcción mediada por los sentidos, la mente y también la cultura, ¿no? No es idéntica a la realidad objetiva, sino, siguiendo este pensamiento, es una interpretación que combina estímulos externos con procesos internos, ¿no? Dicho en otros términos, mis órganos sensoriales captan estímulos físicos, ¿no? Como puede ser la luz, como puede ser el sonido, ¿no? El olor también. Y el cerebro organiza e interpreta estas señales dándole forma y significado. Esto es una construcción mental. Es lo que también se conoce con el nombre de realidad percibida. Es el resultado de esa interpretación que puede variar, por supuesto, según el contexto, según la experiencia y las expectativas también. Entonces, queridos noctámbulos, para todos nosotros, simples mortales, la realidad percibida nunca es un espejo perfecto del mundo externo. Es una mixtura de lo que existe y de lo que nosotros interpretamos. Solamente estamos en presencia de una porción de la realidad, la cual además es un producto de la evolución, como trataremos más adelante. Si quisiéramos conceptualizar la cuestión que estamos tratando esta noche, la definición básica dice que la realidad se entiende como aquello que existe de manera efectiva, independientemente de nuestras percepciones o creencias. Etimológicamente, el término proviene del latín res, que es cosa, y realitas, que es la cualidad de lo real. En principio podemos decir que, en contraposición a lo real, surgiría lo que es aparente, la ilusión, o tal vez la posibilidad. Lo real es lo que es, lo que tiene existencia actual. Así entonces, hablamos de la realidad objetiva, que es la realidad del mundo externo, de aquello que existe independientemente de si hay alguien o no percibiendo su existencia, y por otro lado la realidad subjetiva, ¿no? Que es la experiencia interna individual, que va a depender de la percepción, ¿no? De la conciencia del hombre y la interpretación personal que uno le dé. Podríamos tratar en última instancia la realidad social, ¿no? Que surgiría de acuerdos colectivos, de normas y construcciones culturales, ¿no? Por ejemplo, el valor que le damos al papel moneda, un valor más allá de su mero valor de papel, ¿no? Pero bueno, sigamos ahondando en este tema. Vamos a adentrarnos un poco en cuestiones filosóficas. Platón fue un influyente filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, considerado uno de los pilares de la filosofía occidental, que fundó la Academia de Atenas y desarrolló la teoría de las ideas, ¿no? Distinguiendo entre el mundo sensible, material, y el inteligible, perfecto, ideal, explorando la justicia y la verdad a través de sus diálogos, como por ejemplo los que constan en su obra La República. Para Platón, la realidad verdadera no es la que percibimos con los sentidos, sino el mundo de las ideas o formas, eterno e inmutable, del cual el mundo sensible es solo una copia imperfecta, una apariencia. Así entonces, Platón distingue dos niveles de la realidad: el mundo sensible, que es el que captamos con los sentidos, que está marcado por el cambio y la imperfección y la multiplicidad, que son los objetos materiales que vemos, ¿no? Aquello que nace y muere. Y por otro lado, el mundo inteligible, o el mundo de las ideas y las formas. Este es un mundo que se va a caracterizar por lo eterno, lo inmutable, lo perfecto. Y solo puede ser conocido mediante la razón, no por los sentidos. Por ejemplo, la idea de justicia, la belleza, el bien, que no dependen de casos particulares. Para Platón, las ideas son la auténtica realidad, lo que existe en sí mismo, independientemente de lo sensible. El mundo sensible participa de las ideas. Los objetos son copias o reflejos de esas formas.
El conocimiento verdadero, el episteme, se alcanza cuando la razón se eleva desde lo sensible hacia lo inteligible. Platón va a explicar su concepción de la realidad con la famosa alegoría o mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón, que consta en la República, describe a prisioneros encadenados desde su nacimiento en una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared, a las que confunden con la realidad. Un prisionero es liberado y descubre el mundo exterior, el mundo de las ideas, la verdadera realidad, y el sol, la idea del bien, que lo va a iluminar y que será el conocimiento. Pero al regresar para liberar a los demás es ridiculizado y rechazado, ilustrando el difícil camino del filósofo hacia el conocimiento y la resistencia humana a la verdad. Queridos pasajeros de la noche, como puede notarse, las sombras que ven los prisioneros en la caverna representan el mundo sensible. Al salir, este sujeto que abandona la caverna descubre la luz del sol y la verdadera realidad, que es el mundo inteligible. El filósofo es quien logra ascender hacia el conocimiento de las ideas y luego regresa para guiar a los demás. Por supuesto, es pacífica la opinión en el sentido que el mito es una alegoría sobre la teoría de las ideas, ¿no? Y el conocimiento, la epistemología. Y muestra la diferencia entre el conocimiento sensible, también llamado doxa, y el conocimiento verdadero, el episteme, al que se llega mediante la razón y la filosofía, liberándose de las ilusiones del mundo material para contemplar la verdad y la esencia de las cosas. Así entonces Platón concibe la realidad como dual. Lo que vemos es solo apariencia, mientras que lo que realmente es se encuentra en el mundo de las ideas. Esta visión influyó profundamente en la filosofía occidental, en especial en la distinción entre lo material y lo espiritual, lo aparente y lo verdadero. No viene mal tratar a otro filósofo, a Aristóteles, griego él, y científico, discípulo de Platón y maestro nada más y nada menos que de Alejandro Magno, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental, quien desarrolló sistemáticamente la lógica, la ética, la política y la física, también la biología y muchas otras áreas del saber, sentando las bases de la ciencia moderna y fundando el Liceo en Atenas. Su obra es fundamental por su enfoque empírico y su categorización del conocimiento. Aristóteles trató la realidad como aquello que existe en sí mismo, en las sustancias concretas, y lo explicó a través de la distinción entre potencia y acto. Lo real no es solo lo que vemos, sino también lo que puede llegar a ser. Para este filósofo, la realidad está constituida por las sustancias, es decir, los seres concretos que existen por sí mismos, un árbol, un animal o una persona. Todo lo demás, accidentes y cualidades, dependen de esas sustancias. Aristóteles habla de potencia y acto. Potencia, lo que una cosa puede llegar a ser, esto es sus posibilidades. Por ejemplo, una semilla tiene la potencia de ser un árbol. Cuando crece, esa potencia se actualiza en el acto. La materia es lo que recibe la forma. La forma es lo que da identidad y estructura a la sustancia. La realidad es siempre la unión de ambas. No hay forma sin materia ni materia sin forma. Pero veamos cuáles son las diferencias que tenía con Platón. Platón consideraba que la verdadera realidad estaba en el mundo de las ideas, separado del mundo sensible. Aristóteles, en cambio, afirmó que la realidad está en este mundo, en los seres concretos, y que las formas no existen aparte, sino en las cosas mismas. Porque Aristóteles trató la realidad con un enfoque empírico y científico, buscando comprender cómo las cosas existen y cambian en el mundo. Su visión es más terrenal que la de Platón. Lo real no está en un mundo aparte, sino en los seres que vemos y estudiamos. Pero ahora volvamos con un tema que dejamos en el tintero al principio, que tiene que ver con la evolución como resultado de la percepción de la realidad, ¿no? Partimos de la idea que hay estímulos y recepción, ¿no? Mediante nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, por ejemplo, captamos energía, luz, sonido y lo convertimos en impulsos nerviosos. Esto mediante un procesamiento cerebral. El cerebro procesa esta información llenando vacíos y aplicando experiencias pasadas y creencias también. Y bueno, y el resultado de todo esto es una realidad subjetiva y útil,
no la realidad en sí misma. Esto es lo que se conoce con el nombre de construcción de la realidad. Queridos noctámbulos, la evolución nos ha dotado de sistemas sensoriales que nos alertan de peligros, ¿no? De depredadores, de comida también, y oportunidades, no de una visión completa de la física cuántica. Lo que percibimos es lo que ha sido adaptativo para nuestros ancestros, permitiéndoles tomar decisiones rápidas para sobrevivir. En resumen, merced a este acto evolutivo, nuestro cerebro interpreta el mundo. No lo reproduce fielmente, por supuesto. La evolución nos ha dado gafas que nos permiten funcionar, pero no nos muestra el universo tal como es, sino como necesitamos verlo para seguir viviendo. En definitiva, lo que percibimos es un producto de la evolución, ya que nuestros sentidos y cerebro se desarrollaron para captar lo que necesitábamos para sobrevivir y reproducirlo, por supuesto. No una imagen perfecta de la realidad objetiva, sino una versión útil, filtrada por la biología y la experiencia. Es una interpretación, una construcción cerebral que nos ayuda a interactuar con el entorno para mantenernos vivos, no una copia fiel del mundo real. Y hasta acá estas ideas nos conducen a una reflexión bastante interesante, ¿no? Que va a venir del lado de Matrix, cuando en aquella escena Morfeo le pregunta a Neo: ¿cómo definís la realidad? ¿Cómo definís lo real? ¿En base a lo que podés oler, a lo que podés ver, lo que podés sentir? Porque en esta película la realidad se presenta como una ilusión. Lo que los humanos perciben como mundo cotidiano es en verdad una simulación digital creada por máquinas, mientras que la realidad verdadera es un futuro distópico donde los cuerpos humanos son explotados como fuente de energía. Trabajan como si fueran pilas. Por supuesto, el viaje de Neo a lo largo de toda la historia simboliza el paso de la ignorancia a la conciencia, ¿no? Descubrir que lo percibido no es lo real. Por supuesto, como muchos han destacado, el mito de la caverna es un antecedente claro en Matrix. Los humanos ven sombras, la simulación, y deben liberarse para conocer la verdad. Pero también hay otro pensador muy interesante, que es René Descartes, que plantea la duda sobre si lo que percibimos es real o un engaño. Más acá entre nosotros, filósofos como Nick Bostrom han planteado la hipótesis de que nuestra realidad podría ser una simulación, idea que por supuesto esta película popularizó. Bien, en definitiva, Morfeo le va a decir a Neo, después de preguntarle cómo define la realidad, que en definitiva la realidad se condice con señales eléctricas interpretadas por nuestro cerebro. Lógicamente, esta es una crítica a la percepción, ¿no? Lo que creemos real puede ser una construcción artificial. Y esto nos deja esta idea muy, muy claramente. La percepción humana puede ser manipulada hasta el punto de confundir lo real con aquello que no lo es, con lo virtual. Ahora vamos a hablar de René Descartes. Este fue un filósofo, matemático y científico francés, principalmente conocido como el padre de la filosofía moderna y el padre de la geometría analítica, quien revolucionó el pensamiento occidental al fundar el racionalismo con su famoso pienso, luego existo, y que propuso un método basado en la razón y la duda para alcanzar el conocimiento. Sus aportaciones abarcaron la óptica, la mecánica, la fisiología y sentaron las bases para la ciencia moderna. ¿Qué nos puede decir don José Pablo respecto de este pensador? Aquí aparece Descartes, quien, como lo dijimos, parte de una concepción de la filosofía como duda. Descartes ha demostrado la existencia del pensamiento, pero no demostró la existencia de las cosas externas. Un buen hombre laborioso, campesino, le diría a Descartes: no sé por qué usted se plantea estas cosas, es tan evidente que mi vaca está ahí, que mi carruaje está ahí, que mi azada está ahí. Ah, no, dice Descartes, pero yo soy un filósofo, yo tengo que dar cuentas, es decir, yo tengo que justificar metodológicamente, epistemológicamente, filosóficamente, que la realidad externa existe. Descartes dice: ya que yo veo todas esas cosas allá afuera, esas cosas tienen que existir, porque si yo las viera y no existieran, Dios me estaría engañando.
Descartes introduce aquí una figura muy simpática, que es la del genio maligno. Le Malin Genie. Dice, podría haber un genio maligno que me engañara y todo lo que está ahí afuera no existiera. Entonces, yo estaría viendo todo eso y eso no existe porque el genio maligno me está engañando. Sin embargo, dice, la veracidad de Dios tiene que ser más fuerte que el poder del genio maligno. Y yo no puedo dudar de la veracidad divina. Entonces, Descartes llega a la siguiente conclusión. Todo aquello que yo veo que está ahí afuera, es decir, la res extensa, la cosa externa, tiene que existir, porque si no existiera, Dios me estaría engañando. Y yo creo en la veracidad divina. Bien, metodológicamente, como vemos, Descartes se ha traicionado, porque para demostrar la existencia exterior de las cosas, no se ha remitido a su fundamento primero, el pensamiento, sino que se ha remitido al viejo fundamento de la teología medieval, a demostrar la existencia de la realidad externa. Descartes recurre a Dios. Bueno, Descartes planteó que no podemos confiar plenamente en lo que percibimos con los sentidos, porque estos pueden engañarnos. Por eso, introdujo la duda metódica, cuestionando si la realidad que experimentamos es verdadera o una ilusión, hasta llegar a la certeza de que lo único indudable es el pensamiento mismo. Pienso, luego existo. Por supuesto, Descartes inaugura la filosofía moderna al poner en duda la realidad percibida y exigir fundamentos seguros para el conocimiento. Hay una película muy famosa, Sexto Sentido, en donde el personaje central, que es un niño, argumenta que ve fantasmas. En base a la teoría evolutiva, nuestro cerebro no necesita ver fantasmas. Por eso en nuestra realidad, fantasmas y otro tipo de manifestaciones interdimensionales o seres sobrenaturales surgen imperceptibles, o dicho en otros términos, no surgen. Porque este tipo de manifestaciones no colabora en nada para nuestro desarrollo evolutivo. No colabora ni ha colaborado. Por ejemplo, las abejas. Las abejas ven colores infrarrojos, nosotros no. Nuestra escala de armónicos tiene un límite infinitamente inferior al que puede percibir tal vez un perro. De allí esos silbatos que tanto atormentan a los canes, que una vez soplados no pueden ser percibidos por nosotros, porque claro, no integran nuestra realidad. Bueno, queridos noctámbulos, nos vamos despidiendo con esta idea. La realidad no es un concepto único ni cerrado. Es un campo de debate entre lo que existe fuera y lo que experimentamos dentro de nuestra cabecita loca. Gracias, muchas gracias por haber llegado hasta acá y ya saben que si les gusta el contenido de este canal pueden suscribirse, regalarnos un like y también tocar la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo capítulo. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.